Seguimos adelante, gracias por continuar acompañándonos. Vamos a pasar ahora a hablar de uno de los temas que más se han comentado estos días, que sin duda pues esa revolución que promete la inteligencia artificial, en este caso de Alfa, de este laboratorio de inteligencia artificial de Google, eh, o de realmente Alfa, que es DeepMind. la compañía matriz, que de No es Deep... DeepMind, Eso es. DeepMind, sí, que es esta inteligencia artificial que participa en el concurso, aunque ellos no lo quieren llamar concurso, sino más bien experimento de ver con qué capacidad son capaces de hacer este origami proteico, que consiste en predecir las estructuras de las proteínas. Y esto lo podemos hilar con lo que ya hablamos hace 2 años. O sea, nosotros ya hablábamos de AlphaFold hace 2 años, cuando todavía no era No era mainstream, mainstream. en el episodio 194, que además Sara nos estuvo contando ahí un poco los intríngulis de cómo funciona esta inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Entonces ahora le voy a pedir que nos explique, porque bueno, este concurso es bienal, Eso ¿eh? es. Es una cosa que he aprendido en Coffee Break, no es bianual, bianual es 2 veces al año, bienal es algo que se hace cada 2 años. Se ha vuelto a hacer este concurso que se llama CASP y bueno, pues los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Y ahora Sara nos lo va a contar. Yo solamente quería hacer una pequeña introducción a Ujú. un tema que como no entiendo mucho estas cosas, pues a mí entenderlo me resulta útil y quizás a algún oyente también. En que realmente lo que estamos hablando es de las proteínas. Una proteína es una molécula, una especie de Lego hecho de aminoácidos, Sí. que son a su vez otras moléculas también. Son cadenas muy largas y complejas y tienen una estructura tridimensional. ¿Vale? Ujú. En química, estamos acostumbrados a tener una fórmula química y a esa fórmula corresponde una molécula, que es una organización en el espacio de esos átomos. Pero en química inorgánica, que es la química, realmente la química se divide en inorgánica y orgánica, como la química de las cosas muertas y la química de las cosas vivas, ¿no? Siendo la orgánica la de las cosas vivas. Pero yo creo que esa clasificación es mala. Creo que habría que dividirlo en química simple y química complicada. Pues Siendo la, para mí la complicada era la inorgánica. A mí me gustaba mucho la orgánica, me parecía muy fácil. Sí, pero o sea, las estructuras de las que se habla son estructuras sencillas, ¿no? Es a lo que voy. Si a ti te ponen la fórmula de una determinada molécula, pues hay la fórmula química, o sea, la fórmula es cuántos átomos hay de cada elemento en esa molécula. Y eso corresponde unívocamente a una cierta distribución espacial. Pero cuando ya es muy complicada, si yo te digo 428 carbonos, 726 hidrógenos, 325 nitrógenos y tal, Ujú. ¿cómo se organiza eso en el espacio? Y a lo mejor no hay ni siquiera una única forma, puede que haya muchas, ¿no? Héctor, digamos también que la química inorgánica de la que nos suelen hablar es de moléculas relativamente pequeñitas y fáciles, Sí. pero hay química inorgánica de cosas grandes y Hmm. complicadas, ¿eh? O sea, Sí. sí, vamos, ¿qué quiero decir? Es verdad que yo creo que la química orgánica, por esta capacidad muy plástica que tiene el carbono, que es capaz de hacer muchos enlaces diferentes, pues tiene una complejidad especial, ¿no? Pero la química inorgánica puede ser compleja también. Lo que pasa es que no es la que aprendemos en la escuela, digamos, ¿no? Es Eso es. la que se encuentra uno en la carrera ya. Lo que quiero decir es que con el carbono puedes hacer una especie de Lego, ¿no? Puedes montar estructuras enormemente complicadas. Y por eso es la química orgánica, porque la vida necesita de Eso estructuras es. muy complejas y muy largas. Mm. Pero si yo digo una proteína, vale, una proteína es parte de la vida, pero no es la vida. Entonces, ¿por qué llamamos una proteína algo orgánico? Pues la llamamos orgánico porque tiene muchos átomos de carbono Eso y es es. grande y complicada. Pero a lo mejor podríamos hacer estructuras complicadas con silicio, por ejemplo, ¿no? Claro, Eh, y, exacto, pero, y pero eso no sin lo embargo, llamaríamos orgánica, pero eso a lo es. mejor en algún sitio hay vida que está hecho con esas cosas y, o sea, tú no sabes qué es lo que es característico de la vida y qué es lo que no. Entonces, creo que entrar en ese fregado es complicado y que sería mejor hablar de química Hmm. de moléculas complejas y de moléculas relativamente simples. No, yo creo que es una nomenclatura que se hizo cuando se hizo. Y digamos, si dentro de 2 siglos se descubre que hay vida basada en el silicio, pues lógicamente la palabra orgánico como asociado a la vida, pues tendrá que pasar a Hmm. incluir esa química del silicio también. Pero como se hizo esa, esa notación, pues no sé cuándo, en el siglo XVIII o XIX, cuando parecía claro que el carbono era, digamos, el esqueleto de la química de la vida, Ujú. pues química orgánica ha pasado a ser una especie de sinónimo de química de cosas hechas con carbono, ¿no?
Vale, pero Y al entonces cabo tenemos es el una problema. clasificación sobre aplicaciones de la electrodinámica cuántica. ¡Toma ya! Aplicaciones. Eso es así. Exacto. Gastón barriendo hacia su terreno. Sí, al final todo es eso. Al final todo es gravedad y física cuántica, ¿no? Lo que un poco quiero explicar, Héctor, es, a ver, las proteínas son muy, muy complicadas, pero ¿por qué esa complejidad? Muy fácil. Son una estructura formada por aminoácidos, son cadenas de aminoácidos, pero una proteína puede hacer funciones distintas dependiendo de sus pliegues, de cómo está doblada. Es una estructura en 3D. Entonces, debemos pensar, imaginaos, un reloj de estos de antiguos, lleno de mogollón de engranajes. Si nosotros lo desmontásemos, cada uno de esos pequeños engranajes sería una proteína. Entonces, esa forma que tiene el engranaje es lo que le permite funcionar, al igual que la proteína. Pero si una proteína se dobla mal, da lugar a un problema muy, muy grave. Pues igual que si en el reloj nosotros cogemos un engranaje y lo partimos, le quitamos un diente, ¿qué le va a pasar al reloj? Se va a empezar a deteriorar, deja de funcionar y se rompe. Pues Claro, lo hay mismo que... ocurre en nuestro mundo. La proteína que se dobla mal, como los priones, produce grandes enfermedades, por ejemplo. Sí, Eso de que se dobla mal, yo sé. Bueno, perdona, di tú primero, Alberto. precisamente yo quería hacer un comentario sobre el uso de la palabra doblar o plegar la proteína, ¿no? Sí. O sea, hay que pensar que cuando las proteínas se construyen dentro de la célula, se construyen como cadenitas. O sea, toda proteína en realidad es una cadena, ¿no? Simplemente hay un aminoácido enganchado a uno que tiene por detrás y a otro que tiene por delante. Lo que pasa es que cuando eso se va construyendo, digamos que la cadenita va saliendo del ribosoma y enseguida, en cuanto sale, pues algunos aminoácidos se pegan a otros porque son más afines, otros, sin embargo, se separan porque no lo son. Así que ya en el momento en que se está creando la proteína, esa cadena está plegándose ya. Está empezando a sucederle cosas que hace que no sea una tira, sino que sea una cosa tridimensionalmente compleja. Y vamos, ese proceso de plegamiento puede ser muy complejo y puede involucrar varios lugares dentro de la célula. No ocurre solo al lado del ribosoma cuando se está produciendo la proteína. Efectivamente. Y ese... Perdona, Sara, que quería preguntar una cosa, ¿no? Que nunca he entendido, porque siempre he oído hablar de estos priones como proteínas que están mal dobladas. Pero, ¿qué quiere decir mal? O sea, mal tiene un concepto casi que moral. O sea, ¿quién dice lo que está bien y lo que está mal doblada? O sea, entiendo que es una proteína que está doblada de tal forma que no cumple la función que querríamos que cumpliera dentro del organismo para no sé qué cosa. No solo eso, sino que encima resulta difícil de eliminar y por lo tanto te genera efectos nocivos a largo plazo. O sea, quiero decir, si tú tuvieses un problema de una proteína que simplemente se ha plegado mal y no funciona, no hablarías de un prión. Hablarías, pues, de, no sé, que tienes una enfermedad relacionada con el metabolismo celular o algo por el estilo, que no produces esa proteína bien. Pero las proteínas normalmente cuando se estropean, no se pliegan bien, se degradan. Hay cosas dentro de la célula hechas para degradarlas. Los priones, en general, se suelen caracterizar porque no son fáciles de degradar y esos mecanismos del interior de la célula fallan al degradarlos y se acumulan. Claro, y hacen mal su trabajo, entonces van desencadenando una cadena de problemas que al final provoca un problema muy serio. Por ejemplo, el mal de las vacas locas. Exacto. Muchas enfermedades priónicas, el fundamento físico, digamos, es que esa proteína se está acumulando dentro de las células y al final, pues, estropea lo que sucede dentro de la célula porque tienes un montón de basura que no puedes degradar. Vale, porque entendemos que la proteína es algo que ha sido fabricada por la célula con una determinada función y un prión es una que ha sido fabricada por una célula, pero no cumple esa función por la forma en la que está plegada. Y que se plegó mal, no hubo solo errores. No cumple esa función, sino que además no se puede eliminar fácilmente, ¿vale? Podría haber dinámicas un poquito más complicadas, del tipo que si un prión no se introduce en una célula, esa célula no generaría proteínas mal hechas. Pero en el momento en que tienes el prión dentro de la célula, ese prión ayuda a que otras proteínas se plieguen mal. Entonces, pero vamos, básicamente sí, por ahí van los tiros. Vale. Pues entonces no sabemos predecir bien cómo se va a doblar esa proteína, ¿vale? A partir de una cadena de aminoácidos. Sí que conocemos cómo son las formas de ciertas proteínas, pero no sabemos a partir de una cadena que nos dan cómo va a plegarse.
Eso es un problema porque para hacer proteínas artificiales, pues al final es un trabajo que puede durar hasta años, ¿no? Conseguir un doblamiento bueno para que cumpla la función que debe de hacer. ¿Qué pasa? Por esa razón, se creó el concurso o competición de algoritmos para predecir el pliegue de proteínas. Esta competición se creó en los años 90 y desde entonces, pues cada 2 años intenta poner a prueba los algoritmos más novedosos para predecir proteínas y obtener algo que nos permita predecir el doblamiento de proteínas de una manera rápida y barata, sobre todo. Me gustaría aclarar aquí que se usa la palabra predecir en el sentido de que normalmente por predecir parece que queremos decir algo que va a ocurrir en un futuro, ¿no? No. Aquí se trata de, claro, dentro del contexto de que normalmente la estructura de una proteína, o sea, al final lo que se trata es de crear quizás sería proteínas más sencillo artificiales, ¿no? calcular cómo será la estructura de esa proteína, ¿no? Sí. Eso se mide en laboratorio. Hay diferentes formas, ¿no? La más habitual o la más exitosa es con cristalografía. Tienes que hacer cristalizar las proteínas y con rayos X se puede analizar cuál es su estructura tridimensional. Entonces alguien en algún momento empezó a hacer estos cálculos en ordenadores y de vez en cuando pues veía que podía predecir en el sentido de que luego ibas al laboratorio, lo mirabas y veías que el cálculo que habías hecho en tu ordenador se correspondía con lo que analizabas en el laboratorio, ¿no? Entonces en ese sentido sí se predecir, de que realmente es determinar la estructura, ¿no? De hecho, podríamos llamarlo renderizar, ¿no? Porque generas a partir de una secuencia de aminoácidos un modelo 3D. Exacto. Es que muy a menudo lo que ocurre es que hoy en día, gracias al boom de la genómica y todo esto, tenemos bases de datos enormes de genes y de las secuencias de las proteínas producidas por esos genes. Y muy a menudo lo que no sabemos es qué aspecto tiene esa proteína. Sabemos la secuencia, pero no sabemos si cuando se pliegue va a tener forma de coche, de nave espacial o de, no sé, o de pulpo tridimensional. No. Entonces, aunque esa información no te dice todo lo posible sobre la proteína, sí sería una información muy relevante para saber qué es lo que hacen esas proteínas, ¿no? Y de hecho, la gente de Google en su blog da un dato que es que hoy en día, gracias a las bases de datos genómicas, tenemos la secuencia de unos 180 millones de proteínas. Las estudiadas experimentalmente y cuya estructura se conoce son 170.000. Por lo tanto, 1.000 veces menos que el número de secuencias que tenemos. Eso es. Entonces, gracias a todos estos datos que ya tenemos, pues AlphaFold hace 2 años alcanzó un 60% de exactitud a la hora de renderizar proteínas. Les daban una secuencia de aminoácidos, ellos generaban el modelo 3D de la proteína y la gente, el jurado, lo comparaba con proteínas que ellos habían generado realmente. Bueno, pues ese 60% de hace 2 años ya fue muy novedoso porque el resto de algoritmos llegaban a un 40%. Debemos pensar que es muy poquito, ¿no? Entonces, este año se han presentado y han conseguido el 90% de exactitud, lo cual es maravilloso porque estamos diciendo que casi, o sea, lo predice casi todo. O sea, es muy buen resultado, ¿no? Y lo hace capaz de ahora mismo empezar a funcionar con ella para generar proteínas. Sí, de hecho, para que pongáis en contexto estos numeritos, esencialmente lo que se dice es que, bueno, esa de exactitud, pues es una especie como de métrica que hay de cómo de bien has colocado los aminoácidos en la posición en el espacio en la que deberían estar según el modelo experimental, según lo que se ha observado experimentalmente en la proteína. Y lo que se dice es que a partir de 90, de esa métrica, que va de 0 a 100, a partir de 90 estás más o menos en la exactitud experimental que hay. Es decir, ahora mismo este AlphaFold 2 de Google, hay proteínas que las predice tan bien
que no sabemos si las desviaciones respecto al experimento son porque AlphaFold se ha equivocado o porque el experimento se ha equivocado. O sea, ya llega un punto en que es posible que AlphaFold sea mejor que los experimentos en ese sentido. Simplemente no hay manera de saberlo porque no tienes referencia, ¿no? Tus referencias son los experimentos. De hecho, si miráis un poco los resultados de DeepMind, donde fallaron fue en aquellas proteínas generadas artificialmente. Anda. Sí. Entonces, ¿Qué significa generadas artificialmente? O sea, proteínas que no pertenecen a un código de un ser vivo. Efectivamente. Ándele. Fíjate, estoy viendo aquí los resultados. El AlphaFold 2, esta versión, llegó como al 90%, ¿no? Los siguientes están en 40%. Sí. De todas formas, dicen, no sé si, estos son unas declaraciones, no sé si de alguien del jurado o de organizadores del concurso, que los resultados de este año son mejores que los de hace 2 años. Sí, son mucho de todo, no los de AlphaFold, de todo. General. En general. Y aún así, la diferencia de AlphaFold con los demás ha aumentado. Es decir, esto sugiere 2 cosas. Primero, que todo el campo ha mejorado mucho en 2 años. Todas las técnicas han mejorado. Y además que dentro de esa mejoría general, las técnicas de esta de AlphaFold, pues, bueno, ha sido una mejora brutal. Y esto nos sitúa un poco en el contexto. O sea, a mí me gusta comentar estas cosas porque quizás la ciencia ficción, las películas y demás nos transmiten una idea de inteligencia artificial que yo no sé si la gente es consciente de lo que realmente es la inteligencia artificial cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Aprendizaje profundo, de redes neuronales. A lo mejor la gente cuando le hablas de inteligencia artificial está pensando en un robot con el que vas a poder hablar y te vas a poder enamorar del asistente como en las películas y cosas así. Y que está bien esas ideas para filosofar y para tener conversaciones sobre qué es el ser y si si AlphaFold me da un modelo tridimensional de la serotonina muy bueno, yo no garantizo que esto es bueno. Que le invites a una cocopiña. Bueno, una cosa es que te dé el modelo y luego otra cosa es que te lo tengas que tomar, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. No, pero sí que, a ver, la mejora, ¿por qué esta mejora? Muy fácil. Pero espera, deja terminar la reflexión si no te importa, porque lo que quería decir es que realmente cuando hablamos de inteligencia artificial, de lo que... ¿Qué dices, culpa Alberto? mía, perdón. La interrupción ha sido culpa mía. No, o sea, que tenemos esa idea a lo mejor de películas o de discusiones filosóficas y tal, que está muy bien, pero eso está lejísimo. Eso está más lejos que el halcón milenario, puestos en ciencia ficción, ¿no? Entonces, AlphaFold no se va a cabrear con nosotros y va a destruir el mundo. No, nos matará con priones. Exacto. Inyectará priones en Internet que destruirán nuestros ordenadores. Pero lo que hace la inteligencia artificial es herramientas que nos permiten analizar datos, que nos permiten, pues eso, reconstruir moléculas, que nos permiten, pues, analizar observaciones del espectro del Sol e inferir el campo magnético, ese tipo de cosas, es de lo que hablamos, ¿no? Por cierto, en este concurso también dicen que en la edición de este año, más de la mitad de los participantes, en el resumen, incluyen las palabras deep learning, aprendizaje profundo. Sí. O sea, que también da una idea de que va por ahí el campo. Efectivamente. De hecho, en la página de AlphaFold tenéis un PDF con los participantes y le han puesto nombres muy, muy divertidos algunos, pero todos vienen a decir lo que tienen, ¿no? Redes neuronales, deep learning, y hay una española llamada Fernández Recio que se ha creado en el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino de CSIC en Barcelona. Muy bien. Sí. Y solo tiene apellidos, no tiene nombre. O sea, no sabemos si la inteligencia artificial es hombre, chico, pero chica. claro, a mí Fernández Recio me recuerda, no sé si a vosotros, pero a Hispano-Suiza y cosas de estas, ¿no? A una cosa muy viejuna. La hispano del CID, que son los autobuses de Castellón. Sí. Tremendo. Bueno, pero metiéndonos en harina ya un poquito fuera bromas. ¿Cómo llegan a este resultado? Muy fácil. El conjunto de entrenamiento esto es una red neuronal con una arquitectura bastante compleja, ¿no? Bastante curiosa. Pero su punto fuerte es el conjunto de entrenamiento.
estamos hablando de que tiene un conjunto de entrenamiento de 170.000 proteínas, estructuras de proteínas. Entonces, con ello ha ido aprendiendo, ha ido mejorando. Entrenar algo con tantísima cantidad de datos hace que sea más fácil que acierte. Sí, además hacen una combinación de tomar secuencias que ya sabes más o menos la forma tridimensional que tienen, o secuencias muy parecidas a la que tú tienes, de las que sabes la forma tridimensional, pues eso lo combinas con tratar de averiguar la secuencia, no sé si desde cero, pero más o menos, digamos, aminoácido a aminoácido, y haces una retroalimentación entre ambas. Es en plan de... Efectivamente. Parto de esta y luego lo mejoro un poquito. Y después vuelvo a mirar y después otra vez. Su red neuronal está dividida realmente en dos que trabajan en paralelo. Entonces, una genera desde cero y otra busca de lo que ella recuerda, de su conjunto, busca lo más parecido. Entonces, cuando una genera su resultado, la otra lo compara y va viendo. Ella misma dice, uy, estoy cometiendo errores, vuelve. O, uy, me acerco bien. Tira, este es el resultado, genera el modelo 3D. Y la verdad es que se forma de varias partes y ya la última es eso, el generador de 3D. Y es muy interesante. La verdad, me parece una pasada. O sea, estamos hablando de una red neuronal que es capaz de corregirse a sí misma, lo cual viene muy bien. A mí ya os digo, lo que más brutal me luego, parece... a mí lo que me parece bestial es que estamos hablando de que en pocos días te genera el modelo 3D de una proteína, cuando un equipo de humanos tarda años. Sí, ya os digo que para mí lo más espectacular es el darte cuenta de que este programa en concreto ya está en un límite en el que no sabes si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. O sea, tus datos experimentales no son lo suficientemente buenos para decir si este programa ha hecho mal lo que ha hecho o no. En algunas proteínas, no en todas, porque en el cómputo general de todas las proteínas me parece que está en el 92,5 en esta métrica rara. Pero si coges las proteínas que se han de hacer desde cero, porque digamos no se parten de cosas conocidas y tal, está en 87 y pico. Pero vamos, en fin, está en métricas muy, muy altas, ¿no? En cualquier caso. Esto es como la eficacia de las vacunas. O sea, es que ahora todo tiene que ser más del 90%, si no, no tiene gracia. No, pero sí que, a ver, esto abre una puerta a poder generar nueva investigación sobre proteínas, poder probar a hacer proteínas artificiales, poder probar poder empezar a jugar. Todo el mundo pensando que la inteligencia artificial iba a venir y destruir la humanidad disparando misiles y resulta que a lo mejor lo que viene es a producir fármacos nuevos, ¿no? Por lo menos de entrada. Un par de preguntitas. Bueno, antes que las preguntas. Curioso, la mecánica de este concurso o de este experimento, como dicen, esto tiene lugar sobre varios meses, y de hecho por eso es bienal, porque tal como funciona este equipo es que cogen proteínas que no están publicadas todavía, o sea, que determinados equipos de investigación pues las han trabajado, las han medido, pero todavía no están publicadas. E incluso les han dicho por anticipado, oye, que en los próximos meses mediremos la estructura de tal proteína, ¿no? Para que ellos lo sepan y lo puedan dar a los participantes. Y entonces este catálogo de proteínas no publicadas se le dan a los participantes y tienen a lo mejor semanas para trabajar en ellas y luego devolver un resultado que se lleva de forma anónima al jurado, del grupo tal, grupo no sé qué, y luego el jurado tiene que ver con esa métrica un poco complicada que decía Alberto, cuánto de parecida es la proteína, como si dijéramos un test de chi cuadrado, para ver cuánto se parece la reconstrucción que te han dado en los concursantes de la reconstrucción real, de la estructura real de la proteína, ¿no? Y entonces preguntas, esto decimos que puede tener aplicaciones para desarrollo de fármacos, para estudios de biomedicina, etcétera. ¿Cómo va a funcionar esto? Es decir, Alpha, Google va de alguna forma a liberar no sé si el código, pero la sinapsis, los pesos de esta red neuronal de forma que otra gente los pueda hacer, o se van a dar los resultados, van a decir, si quieres calcular una proteína me la envías, yo te la calculo y te la mando, o te la vendo. ¿Se sabe cómo va a funcionar esto? No lo sé, pero yo me imagino tal y como están yendo los tiros en esta industria que últimamente lo que vendemos a las empresas de informática
están vendiendo más servicios que otra cosa. Entonces yo apuesto porque venderán su servicio de iPhone. O sea, Hay que decir, pásame la fórmula que ya yo te mando la Claro, proteína. una especie de nube en la que tú tengas tu sistema funcionando, se lo mandas, te lo calcula y te lo escupe. hay Y que ya está. decir que la primera versión de AlphaFold, la de hace 2 años, liberaron el código. Sí, el Pero código está libre. es verdad que ellos eran conscientes de que era una versión preliminar y que lo iban a mejorar. Entonces, bueno, quizá cuando lleguen a una versión suficientemente buena, no lo hagan libre. Pero bueno, esto es como el chiste de XKCD, ¿no? El de los directivos de Google de, bueno, ¡ja! Ahora ya dominamos todo Internet, es el momento de volvernos malos. Y entonces no tienen ideas para volverse malos, porque todas sus ideas consistían en hacer cosas frikis. Bueno, sabes que ese es por lo menos era, ¿no? ¿Cómo se dice? El eslogan original de Google, ¿no? El Don't be evil, ¿no? Tenían eso como el Sí. eslogan de la compañía, estaba por ahí puesto en diferentes sitios así emblemáticos de la compañía, el Don't be evil. Pero no sé, a mí me parece que Google molaba más antes, cuando estaban Brin y Page, me parece a mí que eran como más friki, más... Perdón, ¿no? Pero Sí. no quiero exagerar con la dialéctica, pero que una empresa tenga como eslogan el Don't be evil me parece una de las cosas más maléficas que alguien puede hacer. ¿A que sí? Es una forma de decir, porque perfectamente puedo serlo, ¿no? Sí. Claro. Muy malos. Para mí es aterrador, es casi una amenaza, digamos. Ese A mí- eslogan hay que saber leerlo. A mí, sin embargo, me parece una declaración de conocimiento de cómo el mundo es. O sea, podemos hacer nuestra publicidad asumiendo que todo el mundo es azúcar, algodón de azúcar, chocolate y cosas bonitas, pero no, el mundo está lleno de gente mala. Entonces, pues decir yo no quiero ser uno de ellos no me parece del todo mal. No, yo creo que puede ser pórtate bien. Vamos a portarnos bien, no la liemos. Imaginémonos un sindicato de trabajadores diciendo no seamos malvados. No tiene ningún sentido. Tiene sentido justamente porque es una declaración de que perfectamente puedo hacerlo. Es una declaración de poder, ¿no? Digamos, no me parece ingenuo esa. No, sí, a mí sé, tampoco. pero Yo tengo, perdona, dos cosas que decir. Primera, no me parece ingenuo. Y segundo, tampoco me lo creo necesariamente. O sea, es que puede ser mentira. Pero quiero decir, el mensaje no está mal, porque es reconocer abiertamente que la maldad existe y que no es un fallo del sistema, sino que es algo que está aquí. Y quizás es la única cosa para la que no necesitamos a Google, para saber que eso existe. Sí. ¿No? Pues puede ser. Pero, ver, pero es que creo... tú escuchas a un sindicato en siciliano decirte no seamos malos y os juro que yo me asusto, ¿eh? Y pones la pistola encima de la mesa como gesto de buena voluntad, de decir, Sí, no la voy de a usar. decir, bueno, no. Pones la primera pistola. La primera pistola. No, pero quiero decir que es fácil entender, además en el caso de Google, que tiene una historia relativamente reciente y es bien conocida y pública y notoria, es fácil entender dónde puede venir esto. O sea, son dos estudiantes de doctorado que pegan un pelotazo, de repente ven que se encuentran con que en 10 años generan uno de los mayores imperios del mundo, entienden que el poder, ¿no? Como decía el Señor de los Anillos, es inevitable que conlleve corrupción, es inevitable que el poder te corrompa, y entiendo que quieran poner mecanismos, lo que quizás han sido muy ingenuos, pensando que colgar un eslogan en una pared puede ser un mecanismo suficiente para mantener al mal al otro lado de la valla, ¿no? Sobre todo cuando, yo insisto, y es posible que eso más o menos funcionara durante esas primeras décadas cuando Brin y Page eran los que cortaban el bacalao ahí dentro, ¿no? Ahora ya, pues eso no entiendo que no es así. No sé, seguramente hay mucha gente entre nuestros oyentes que conoce mucho mejor la intrahistoria y la historia de Google. Pero, a ver, yo como persona, por ejemplo, que uso mucho código abierto, que antes usaba muchas herramientas de Google, de esas que te daba para trabajar además en Linux, en Android, todas estas cosas, y veo que esas cosas se están perdiendo, que ya no se mantienen, que han desaparecido, que han sido cerradas. Antes Google tenía una cosa que era un grupo creado por empleados de forma tal, y luego la compañía lo apoyó, que se llamaba, ¿cómo era? El comité el comando de liberación de datos o algo así. Y era un grupo independiente de empleados que Independiente e independentista. Sí, algo así. Que fiscalizaban las políticas de la empresa para asegurar que cumplían con ciertas prácticas que tenían estipuladas de garantizar privacidad, accesibilidad, que tú te pudieras llevar tus datos cuando quisieras y los pudieras... O sea, tenían una serie de estándares
y ellos iban revisando todos los productos de la compañía y denunciaban cuando algunos productos no cumplían esos estándares, ¿no? Habían inventado el comité de empresa. Bueno, algo así, pero en vez de sobre los derechos de los trabajadores era sobre Del cliente. los datos del usuario, ¿no? Y hacían un informe, empezaron con un blog y eso se convirtió en un boletín interno de la empresa que obligaban a los productos a que se sometieran a ese control, ¿no? Eso yo creo que ya no existe, pero el hecho de que hubiera una época en la que existía, creo que refleja, bueno, a lo que voy, que estas cosas se entiende que la historia de la que pueden venir, que cuando hay a lo mejor personas individuales, pues que puedan tener buenas motivaciones, porque al final la moral es una cuestión humana de las personas. Entonces, las empresas no tienen moral, no existe ese concepto, ¿no? Y cuando... Por mucho que nos quieran convencer de lo contrario. Claro. Eso es un juego que les gusta mucho a los políticos, el de decirnos, el partido está ofendido porque no sé qué, no perdone usted. Los partidos no se ofenden porque no son personas. Claro. Sí, es personalizar, ¿no? Es una forma de... Bueno, nos estamos desviando. Sí, yo quiero hacer un último comentario en este sentido, que es que mi visión de esto de Don't Be Evil y tal, es una visión muy pragmática, casi antropológica. O sea, es en plan de, bueno, el hecho de que pongan ese eslogan significa cosas. Significa que históricamente, en el contexto histórico-cultural de estas personas, había una noción de que las empresas podían ser malas. Y es una especie de declaración propagandística de nosotros no queremos pertenecer a ese grupo de empresas malas. ¿Será una declaración sincera? Bueno, eso habrá que verlo en los libros de historia. Los libros de historia nos lo dirán con gran claridad en ese sentido. Pero si esta gente tiene un Don't Be Evil en las paredes, Bill Gates tiene en el espejo una que pone Be Too Evil. Pues Bill Gates, que es una persona que me cae bastante mal porque sus productos me parecen bastante malos, pues tiene una parte buena y ha hecho cosas buenas. Sí, o sea, hace cosas muy buenas. Claro, que no es solo malo. Eso sí, sus productos son bastante eficientes. Pero... Yo lo veo completamente al revés. Yo tenía un concepto muy negativo de Microsoft y de Bill Gates al principio. Bueno, al principio no, hace muchos años. Y ahora lo he entendido. Es que ahora Bill Gates me cae muy bien y ahora entiendo lo que ha hecho. Era un Robin Hood que le robaba el dinero a los ricos y ahora lo está usando para hacer vacunas, para fomentar, bueno, con su fundación, Bill y Melinda Gates, hace cosas increíbles, ¿no? Buenísimas. Y es dinero que ha sacado... en los 90 ninguno teníamos el Windows original. Bueno, la gente que lo tenía era gente que tenía más dinero que sentido común para saber qué hacer con él y compraba los productos de Microsoft que en aquella época eran bastante deficientes, ¿no? Cuando además había alternativas mucho mejores, más baratas o incluso gratuitas. Y sin embargo ahora sí que veo que Microsoft tiene una deriva que me gusta mucho más de apoyo del código abierto. Sí. Se ha metido a apoyar los desarrollos de Linux, lo que en un momento hace 20 años era un poco el competidor, pues ahora lo han asumido como una herramienta poderosa, ¿no? Y como algo que ellos están también potenciando. Ahora mismo los ingenieros de Microsoft son uno de los mayores contribuyentes a los desarrollos del kernel de Linux, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Bueno, no sé, todas estas cosas, pero que al final tampoco es moral. Tienen sistemas gratuitos muy, muy buenos, por ejemplo, Unity para hacer videojuegos. O sea, tienen muchas herramientas buenas y las tienen de forma gratuita. O sea. Bueno, nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda, pero, sí. por ir a los libros de historia, Francis en el chat pone un dato que me parece interesante, que es que en 2018 los empleados de Google hicieron como una especie de, no sé, de revuelta o de no sé muy bien cómo llamarlo, para que la empresa no se involucrara en proyectos militares relacionados con el Departamento de Defensa. Y la empresa al final dijo que vale, que no se metía. Pero, por otro lado, también nos dice Francis que Google ahora mismo es solo una empresa dentro de una matriz más grande que se llama Alphabet. Y a lo mejor pues hay cosas que no las hace Google y las hace otras personas dentro de Alphabet. O sea que el juicio de la historia va a estar ahí para todos, lo que pasa es que la historia hay que mirarla con sus detallitos. Efectivamente. Sí, en fin, yo insisto en que las personas son las que tienen moral y son las que podrán ser juzgadas. La empresa, bueno, es una entidad abstracta ahí, no sé, es como juzgar la luna. Yo qué sé, pues la luna está ahí, pero son las personas las que realmente son susceptibles de entender conceptos como bien y mal, de ser... No, pero las empresas pueden llevar a cabo actividades éticamente reprobables. Incluso bueno, aunque... por las personas que las dirigen, claro. Claro, pero que lo que quiero decir es que más allá, o sea, quiero decir, cuando una empresa hace algo reprobable, puede ser algo ilegal, que va a los tribunales y tiene una serie de consecuencias legales, pero puede ser algo simplemente reprobable.
algo que dices, pues me parece mal lo que ha hecho esta empresa. Y aunque eso ha venido de las decisiones de ciertas personas, tú le puedes atribuir a la empresa esa actuación. Lo que no le debes atribuir a la empresa es sentimientos, emociones o voluntades, porque esas cosas no las tiene la empresa, pero sí tiene acciones. Las empresas hacen cosas y esas cosas pueden ser también reprobables. está el detalle de nuestra acción sobre ellas. Es decir, es cierto en algún sentido que comparte con la luna el hecho de no tener moral. Pero sí es cierto también que nosotros no podemos pedirle a la luna, no podemos combatir de la luna su hegemonía, ni obligar a la luna a pagar impuestos, ni evitar que la luna crezca más de lo debido. Son cosas que están fuera de nuestro alcance. No está fuera de nuestro alcance lo otro. Y entonces, en ese sentido, hay una, si bien no tienen moral, sí hay una discusión ética que las involucra, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, tenemos mecanismos de actuación, ¿no? En ese sentido. Bueno, y una larga discusión sobre cuán amplios debieran ser esos mecanismos. Pero bueno, aquí ya entraríamos en otra cuestión que es de política y que no nos interesa. Así que la dejamos. Pues eso, que si volvemos a la ciencia. ¿Algo más sobre esto? Entonces, una última pregunta. ¿Tenemos idea de las dimensiones, no sé, por dar números de neuronas, números de conexiones, números de capas de estas neuronas de la red o esa información? Yo no la he visto en ningún sitio. Yo no la he visto en ningún lado. Tan adentro no llegan. O sea, lo que han publicado ha sido muy genérico. Sí, dicen que están preparando un paper. Entiendo que en ese paper sí que darán esos detalles, pero ahora mismo lo que hay oficialmente, pues una entrada de blog con unos cuantos datos, no está mal, o sea, no es una mera nota de prensa, pero no es un paper. Efectivamente. Bueno, pues ya veremos. Yo ya os digo, para mí, importante de este asunto es tan bueno este programa que para algunas proteínas está más allá de nuestra capacidad de saber si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Sí. O sea, está dentro del error experimental, por así decirlo, el poder resolverlo, vale.